Muchas gracias por invitarme nuevamente para continuar estudiando las profecías. Feliz noite. Muito agradecido para invitar-me a trobe as nós por estudiar junto e profecia. Hoy nos toca el segundo mensaje angelical. A noite te toca a nós de dois mensagens de ángel. De Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Por de Revelação, capítulo 14, versículo 8. Antes de comenzar, quisiera elevar una pequeña oración a Dios. Primeiro nós começar, eu me quero uma oração chiquito na Deus. Padre nuestro, te pedimos que estés con nosotros en este estudio. Cada santo, nós te pedimos para a presença por estar junto conosco em estúdio aqui. Que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos acompañes con tus santos ángeles. Vou te llenar nós com a presença do Espírito Santo e que por acompanhar-nos com o ángel. Para entender este mensaje tan importante. Assim nós por compreender a mensagem assim é importante aqui. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pensa que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Leamos juntos Apocalipsis 14, versículo 8. Nós trabalhamos junto Revelação 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. E outro ángel, de dois, a sigue bisando, ela cai, ata e gran Babilônia a cai. E sunco a hasi tur e nação não bebe de e bia de paixão de sua imoralidade. Recuerden que los tres mensajes angelicales para toda la humanidad. Guarda que e três mensagens aqui tá para a inteira humanidade. Así como vimos en el versículo 6. Maneira nós por mira em versículo 6, que son el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. que tá evangelho eterno, que tem que guardo predicar na tua nação e tribo e língua e pueblo. Así que Dios desea que toda la humanidad escuche este mensaje. Assim, tanto que Deus te deseja para a inteira humanidade escute a mensagem aqui. En el anterior tema vimos el primer mensaje angelical. De tema anterior, nós mira e mensagem angelical. Y Perdão, hoy, pastor. Estamos gravando, Steven. Nossa vez está grava. Se me olvidou, perdão. Sí, sí, sí. Oh, ¿ya? Ok, sí. Sí, estamos grabando. Vale. y hoy estamos viendo el segundo mensaje angelical. E aí nós escuta de dois mensagens angelical de ángel. Acerca de la caída de la gran ciudad Babilonia. Riba é parte de caída de gran cidade que Babilônia. ¿Por qué ha caído? La Biblia dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. E com ela cai para sombra, ela se torna não bebe de sua vinha e de paixão de sua imoralidade. Cuando hablamos de Babilonia, recordamos la antigua ciudad de Babilonia. Ora nós está papo de Babilônia, nós está corda riba e cidade bio aia de Babilônia. Que existía hace 2600 años allá en Medio Oriente, en el desierto.
Dat existie ongeveer 2600 anos passar de Medio Oriente de Israel. Ahí donde hoy en día es el país de Irak. Awe ko hoy en día está situado Irak. Pero esa antigua ciudad Babilonia ya no existe hace miles de años. Ya es ciudad e Babilonia ya no está existi mil y mil años kaba. Hoy en día, si uno va a visitar, solo hay unas ruinas en el desierto. Hoy en día si bo bisitele bo mira un pari um, afbouw ng di res di el resto ng di pueblo. No hay ninguna vida ahí. No tiene un bidinang. Y ahora, en el Apocalipsis, cuando San Juan escribe y habla de Babilonia, Awor de revelasyon kami na wang taskibi itapapi di Babilonia. él retoma el concepto de esa antigua Babilonia y la presenta en forma. Ita tuma voorbeeld di Babilonia di antes pahiba de nos presente mostrándonos esa aquí como voorbeeld. Una forma simbólica, una Babilonia simbólica y espiritual del fin. Un Babilonia simbólico, un Babilonia simbólico para representar el fin, para explicar el fin. Babilonia significa confusión. Babilonia significa confusión. Y en la antigua torre de Babilonia fueron confundidas las lenguas, ¿recuerdan? Você te acorda que tem toren bio aya de Babel com linguagem não agora confundir com outro. En esa antigua Babilonia se levantó mucha idolatría. Tem Babilônia bio idolatria, hopi idolatria alanta. También había mucha veneración de hombres. Também estava de tem hopi veneração, ja, adoração de homem. Y también había salvación por obras. Também estava de tem salvação por causa de obra. Y aparte de eso, había mucha astrología, magia, adivinación. A parte de ser, estava de hopi coisa astrólogo, de magia, brujeria. Y todo eso era un falso sistema de adoración. Por isso aqui estava um sistema falso de adoração. Era Babilonia muy religiosa. Todos eran muy religiosos. Tem Babilônia aí, estava de roupa na roupa religioso, Pero religiosos con falsa adoración. pero religioso não com adoração não falso. Por eso tuvo que caer, Dios hizo caer Babilonia. Esse Deus a Babilônia cai. Y esta Babilonia hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Essa aqui, assim, é Babilônia aqui, assim, cultura a bebe de subinha, de confusão, e assim, é fúria de Deus a cair riba na tour. A Se ocasionar a fúria de extendió, Deus riba na tour. se extendió a todas las naciones, llegó a ser un problema universal. Ela plama na tour nacional e ela vira um problema universal. Hizo beber del vino. Lá, assim, não bebe for de binha. En la Biblia, el vino fermentado hace embriagar, emborrachar.
Bíblicamente, é bien fermentar, ta hasi ku e persona ta vira fuma. Por eso confundió a la humanidad. Ese é por confundir e por brua e humanidade. Los emborrachó, los embriagó. Ela asinang burachi, ya, ela La asinang gente, burache, la gente ya no podía ver claramente qué es la verdad, qué es la verdadera adoración. ela não pora mira mais que kota é verdadeiro adoração. Vamos al libro de Daniel, capítulo 5. Nós trabalhamos em Daniel, capítulo 5. Y aquí tenemos la historia de la caída de la Babilonia antigua. Aqui temos por lesa a história de caída de Babilônia viu. Si entendemos la caída de la Babilonia antigua, podemos entender mejor la caída de la Babilonia del Apocalipsis. Se nós por compreender o motivo não de caída de Babilônia viu, nós por compreender mais melhor a caída de Babilônia de revelação. Leamos Daniel capítulo 5, versículo 1. Lá nós começamos Daniel 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Rei Belsasar atende gran fiesta para mil de su noble nan. E estava a bebe vinha de presença de Emil nan. Belsasar, con el gusto del vino, ya estaba un poquito embriagado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, y que bebiesen en ellos el rey, los grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ora Belsasar apurva vinha, ela duna ordo para 13 artículo nan de uso de ouro e de plata que su tata Nabucodonosor a saca fora e templo, que estava na Jerusalém. Pero rei e su noble nan, su esposa nan e su concubina nan, bebe fora nan, si, for, e duna nan, pa bebe, for di nan. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. E ora nan a 13 artículo nan de uso de ouro que aguardo sacar fora de templo, casa de Deus, que estava na Jerusalém. E rei e su noble nan, su esposa nan, e su concubina nan, a bebe fora de nan. Era una fiesta terrible, pagana, y una borrachera y una decadencia moral. Estava fiesta hopi terrível, hopi pecaminoso. Estava decadência moral. Estava a tomar lugar. Y cuando ya estaban embriagados, ya estaban confundidos, la cosa todavía empeoró en el versículo 4. E no momento que ia acaba não estava a fuma, e não ahasi atrocidade aqui, andere woorden, nós estamos mira com mais leu não abai, tem versículo 4. Porque dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Idolatría total. Não a bebe vinha e alaba e Deus dan de ouro e de plata, de bronze, de hierro e de palo e de piedra. Idolatria total. Ellos aquí estaban en una total falsa adoración
y apostasía. Aqui na nos mira quando andava tem um total adoração totalmente falso e quando andava tem apostasia. Y entonces Dios intervino en el versículo 5. Então, ora Deus a intervenir em versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. De repente, e dedo nandi man de gente aparece e a começa a escrever. Riba e calque de muralha de rei, su palácio, em frente de e candela, e rei a mira e parte de e man que estava a escrever. Un milagro. Una mano aparece y comienza a escribir en la pared, y el rey se dio cuenta que esto era sobrenatural. Algo estranho. E rei mira um dedo, tá começa a escrever riba a muralha, e ela compreende no momento e pensa que está algo não normal. Entonces el rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba temblando. E ora ei, e cara de e rei a bira blei. E su pensamento não estava da preocupar. E scarnir dan de su heup a bira sua. E su rodilha dan a começar a bater contra outro. Entonces él llama a sus sabios de Babilonia, a sus adivinos, a los caldeos, a los astrólogos, encantadores, para que le digan qué dice en la pared. Então, e rei a grita duro para e astrólogo nan, e candelário nan, e adivinador nan, bin cerca de, e rei a riba palavra e avisa. Lesa inscription aqui e do nome sua interpretação. Lo gordo vesti na escarlata com cadena de ouro na sua garganta e lo tem autoridade como é de três governantes do reino. Ninguno de los sabios de Babilonia podía responder este misterio. Ele não pode contestar o mistério aqui. Entonces llamaron al anciano profeta Daniel. Anterior na chama o profeta Daniel. Y Daniel se presenta ante el rey y dice lo que decía en la pared, la letra. E o profeta Daniel aparece diante do rei e ele explica-lhe lo qual lo que estava a escrever e muralha significa. En el versículo 25. Nós estamos no versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. E agora, essa aqui é a inscrição que agora eu escrevi. Mene, tekel ufarsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Essa aqui é a interpretação de mensagem. Mene, Deus a conta e dia nan di reino e a pone fim na je. Fin de Babilonia. Fim de Babilônia. Versículo 27. Tekel, Versículo pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. tekel. Bo awardo bisa, bo awardo pisa, dividir e donar na meio nan e persio nan. Sorry, voucher. Ibo abordo pisar de balança e bo tapisa muito pouco. Dios hizo un juicio y Belsasar no pudo resistir. Él fue hallado falto, perdido. Deus hace juicio e Baltasar no por apara para sombra el awardo hanya faltoso, es decir, perdí.
Y finalmente, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Finalmente, Perez, o reino agora dividi e do na Medio nan e Persio nan. Y Belsasar murió y fue muerto esa misma noche, según el versículo 30. Segundo versículo 30, e a noite em mês, Beltasar a morrer. Babilonia cayó. Babilônia cai. Y volvemos una vez más a la descripción de esta fiesta que llevó a la caída de Babilonia. Lá nos vamos back na descrição de a fiesta aqui com a riba, com Babilônia a cai. En los versículos 1 al 5. Em versículo na back 1 com 5, 1 com 5. Recordaban que Babilonia era la potencia más grande del mundo. Corda com Babilônia estava está com mais tanto poder riba mundo em tempo. Tenían una ciudad con un enorme muro alrededor. Estava a cidade estava tendo pari muralha na rondô de G. Dentro de la ciudad tenían agua porque el río Éufrates pasaba por la ciudad. Ding a cidade não estava tendo água, só o rio Eufrates estava passando ding, meio de cidade. Dentro de la ciudad tuvieron cultivos y alimentos, eran independientes. Ding a cidade e não estava tendo plantação, não alimento, não estava independente. Y alrededor de la ciudad estaban los ejércitos de los medo-persas. E, e alrededor de a cidade, e exército de Medio Pérsia estava rondando. Pero Belsasar no se preocupó. Pero Beltasar um worry mes. Él dijo, esos soldados allá afuera pueden envejecer. Nosotros tenemos aquí dentro comida, agua. Estamos bien. Soldado não é por parar não vira bio não, mas uma den cidade aqui nós tem turcos, nós tá bom, nós tem água, nós tem comida, nós tem turcos, nós tá bom. Belsasar pensó, Babilonia nunca va a caer. Hagamos fiesta. Baltasar pensa que o Babilônia nunca lo cai, Deus base fiesta numa. En ese contexto hicieron la última fiesta de la última noche de Babilonia. O pensamento é na raça, é fiesta de lasto a noite de Babilônia. En el versículo 2 al 4 hemos leído Versículo que trajeron los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído al templo de Jerusalén. Den versículo 2 de 4 nós tá mira, kunang abay usa e baker ku tayonan de ouro e plata, ku rei Nabucodonosor su tata a kwenang for di den e templo de Jerusalém. Labing kunang for di den templo aí. Esos vasos eran para uso sagrado en el santuario de Dios. E baker nang tava tem propósito de tarea sagrado den e templo de Deus. Eso era para que los sacerdotes y los sumos sacerdotes del pueblo de Dios administraban el plan de salvación. E kos nang tava bedoeld pa sacerdote nang a administrar nang pa propósito de plan de salvación. Pa ku propósito de plan de salvación. Porque en esos vasos sagrados fue derramado la sangre de los corderos
que fueron sacrificados y que representaban a Jesús. A sombra den e beker nan e sangue nan di e lamchi nan ku tawa ta wardu sacrificar pa kita e picadi e pueblo de Dios tawa ta wardu basha. La sangre del cordero que simbolizaba la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. E sangue di e lamchi ku tawa ta simboliza e sangue di Jesus pa perdón di nos picanan. En esos vasos sagrados, ahora Belsasar y Babilonia pusieron vino fermentado. Awor den e beker sagrado nan Baltasar e ene nan ku tawa ta fiesta ku ne abasha binha de nan. Para emborracharse, la fiesta de la orgía, para la idolatría, Yo no sé cómo se dice orgía en la decadencia bueno, moral pero voy a hacer de así, las de mujeres. decadencia moral, ok. Ya, den e baker e ornaba sabinha, kunanta bata bebe, así cometiendo opi barbaridad nan, y picanan y decadencia nan moral. Y la falsa adoración de todos los dioses de Babilonia, de los diferentes metales y materiales. Den baker nan pastor, ¿puedes repetir eso? Se me perdió. Y ahí estaban ellos con, con la idolatría y la falsa adoración y todos los dioses de Babilonia de los diferentes materiales. Enana mo enana nanta bata beza ku idolatria e tore Dios nang falso nang e baker junto com o baker nang sagrado de Deus. Y ellos no creían en la profecía de que Babilonia iba a caer. Na não tava da querer de profecia que Babilônia lo a cai. Ellos pensaban, Babilonia nunca va a caer. Vamos a hacer Nang apen fiesta. base fiesta Babilônia nunca não tava cai toch nang pensa. Porque ellos rechazaron la verdadera profecía que Dios había inspirado a Nabucodonosor, papá de Belsasar. Nang a rechazar e profecia ku awardo do nana e tata de na su tata Nabucodonosor e essa que e a rechazar. La profecía que encontramos en Daniel 2, donde dice, Dios a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro y después de ti vendrá otro reino inferior. For de sonho que Deus a entregar na Nabucodonosor, of a profecia que Deus a entregar na Nabucodonosor, que ete cabeça e uno lo bini para seguir. Eso está en Daniel 2, versículo 38 y 39. Nós podemos ler em Daniel 2, versículo 38 até 39. Pero a Belsasar no le importaba eso, él no creía en el verdadero Dios. Beltasar não estava tendo que saque, mas ele não estava te querer é verdadeiro Deus. Él rechazó la verdadera profecía de la palabra de Dios. E a rechazar a profecia de a palavra de Deus. También Belsasar rechazó los mandamientos de Dios porque dice que no debemos hacernos imágenes o ídolos. Também ela rechazar mandamento de Deus, que bisa, que nós não mestre tem imagem de adoração, que nota é verdadeiro Deus. Y también a Belsasar no le importaban los principios morales de Dios, sino él vivía en decadencia moral, placeres del mundo. Também Beltasar não estava tem conhece que é regra de Deus para vida
com vida de moralidade. Se não estava assim, estava a uma vida de libertinaje, estava assim, assim, em todo Y, aspecto. y también Belsasar se hizo la burla sagrado de Dios. Ela se cerca de questão sagrado de Deus. En los vasos sagrados del templo de Dios puso su vino fermentado para embriagar todos. Den e beker ng divino de Deus e den ela buta su vinha fermentar para se tur fuma. A Belsasar no le interesaban los principios de salud, de abstinencia, de vida saludable. Baltasar não estava a ter com nada que trata de saúde, de abstinência ou de temperância, ou nada que tem que ver com saúde. Aunque todo eso él lo sabía de su papá Nabucodonosor, según Daniel capítulo 1, Pero esse sim, su tata Nabucodonosor assim ele, você estava a sa, segundo Daniel capítulo 1. porque aquí está la historia donde Daniel era fiel a Dios y rechazó tomar vino y rechazó comer comidas inmundas de Babilonia. Aqui na também tinha voorbeeld de Daniel que a rechazar de comer comida ng malu y bebe bien ng of course ng malu pa su corpo. Lo pueden leer en Daniel 1 del 8 al 13. Por le de Daniel 1, versículo 1, versículo 8 te versículo 3. Sí, y les quiero leer el versículo 8 para ejemplificar. Mi quer lesa e versículo 8 diz para mim dunia como voorbeeld. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Mas Daniel a propone em seu coração de não contaminar su mes com a melhor comida de rei. Ni com a bia com o rei estava a beber. Pensei, ela pede jefe de enuconan permitir para e não tem mester de contaminar su mes. Entonces, en la terrible fiesta babilónica que llevó a la caída de Babilonia, donde hubo el vino de la fornicación de Babilonia, Assim tá anto com den e fiesta e com arriba na e fim de Babilônia, o tava tata não tava tata que foi a última palavra que dijo fornicação, não tava a cometer fornicação. ahí vemos que Babilonia cometió un gran error ante los ojos de Dios. E não nos mira que Babilônia cometeu erro grande de vista de Cristo, de nos Deus. Porque está mezclando lo santo con lo profano. La sombra, ela kiko ela assim, ela mescla lo cual que estava santo, lo cual que estava profano. E não Los pica. vastos sagrados del templo de Dios, E beker dan santo e sagrado de for de den templo de Deus. con el vino fermentado para la borrachera, para la fiesta pagana. E binha e ko a assim não fuma, haciendo den e fiesta, haciendo costan de pagano de fiesta. Lo santo y lo pecaminoso unido. Lo que cuta santo e lo que cuta pecaminoso uni, uni. Lo bueno y lo malo unido. Lo que cuta bom e lo que cuta malo, ela uni. Lo justo y lo injusto unido. Lo que cuta justo e lo que cuta injusto uni. Lo verdadero y lo falso unido.
Lo que es verdadero y falso unir. El verdadero plan de salvación y la falsa interpretación de Babilonia unidos, mezclados. El verdadero plan de salvación con el plan falso de Babilonia unir. Eso es el vino que embriaga a Babilonia y a todas las naciones. E aceita e vinha, que se fuma, não solamente na Babilônia, pero na tour e na Shongnam. Donde la gente es confundida, embriagada, emborrachada. Camina ene nanta confundir, fuma, de borracheria. Y ya no sabe qué es la verdad y qué es el error. Y Já não separa. sabe mais que, já não sabe mais que a verdade e mentira, não pode separar. Não. La mezcla de Babilonia, la mezcla de la confusión babilónica espiritual y religiosa. E mescla de Babilônia, de confusão, confusão espiritual. Usted Vengan dijo algo conmigo más, disculpe, a usted dijo algo, lo último, espiritual y religiosa. ajá, confusión espiritual y confusión religioso. Ya, Apocalipsis 14, versículo 8. Volvemos al pasaje original. nos van back Apocalipsis de Revelación 4, versículo 8, nos van back de versículo original, nos comienza con él. ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el acai, ate gran Babilonia acai, es un cu aha, si tu renación bebe di e bien de pasión de su inmoralidad. Ya sabemos, ya sabemos lo que pasó en el pasado, ahora podemos imaginarnos lo que está pasando en el tiempo del fin, antes de la caída de Babilonia final. Agora que nós mira lo qual que passa com a Babilônia de passado, nós por bem mira também que que também passa com a Babilônia de o tempo final. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5. Nós também em Revelação 18, versículo 1 até 5. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia. Aqui não está repetir o mensagem de a caída de Babilônia. Una vez más, este Dia mais, segundo mensaje angelical. vez mais, mensagem aqui de dos ángeles. Y mira el contexto en el versículo 1. Qual que é o Después de contexto esto por de versículo 1? había otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mira, un otro ángel estaba fuera del cielo, quien estaba en gran autoridad y tierra queda iluminada con su gloria. Porque la tierra está en oscuridad, pero Dios interviene iluminarla una vez más. Es decir, que la tierra está sucu y Dios está vini para dar una luz un vez más. Clamó con voz potente, diciendo, ha caído Babilonia. Y él grita con un voz poderoso, visando a te la cae, a te gran Babilonia acá. La humanidad que está en confusión
religiosa y espiritual, una vez más puede ver de la verdad. Inter e mundo que den confusão aqui, por mira e luz de e verdade na e momento aí. Se ha hecho habitar demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. E ela vira lugar de biba para demônio, não. E prisão para todo espírito impuro. E prisão para todo para impuro e, e abominação. E abominável. Aquí Abominação. vemos que en Babilonia reinará los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos. Aqui não biba e angel não caí. E demônio não. E espírito não impuro. Y dice, y toda ave inmunda. Muy interesante. E Ustedes tur, e saben, esta bisa tur para impuro. Muito interessante. sabes que existe un Espíritu Santo que es representado con una paloma. Maneira você usar Espírito Santo tá bordo representar maneira palomba. Y una paloma es un ave limpio, animal limpio. E palomba tá para limpi, bestia limpi. Pero aquí dice que Babilonia está llena de aves inmundas y aborrecibles. Pero aqui na bisa, que Babilônia tá yendi para ng impuro e, e abominável. Yeah. No paloma limpia, No palomba limpi. Espíritu Santo, Espírito Santo. sino espíritu inmundo y ave inmunda. Sino espírito imundo e para ng imundo. Es decir, Babilonia, muy religiosa, muy espiritual, pero con un falso espíritu. Pero Babilônia, hopi espiritual, hopi religioso, pero com espírito imundo Y falso, falsa adoración. e falso, adoração falso. Versículo 3. Porque Versículo 3. todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Assombratura nacional a bebe de e bem de paixão de sua imoralidade. E a reina de terra a cometer acto de imoralidade com ele. E é comerciante na de terra a vira rico por meio de sua abundância, de seu luxo. Aquí vemos nuevamente el vino de la fornicación, de la fiesta antigua. Aqui na nossa mira, duidelijk é vinha de fornicação que estava atendendo em fiesta de rei Belsasar. De la mezcla babilónica de la verdad con la mentira. De mezcla babilônico de verdade e mentira. La mezcla de lo bueno y lo malo. Embruação entre o bom e o malo. De lo justo y lo injusto. Lo que está justo e lo que está injusto. De lo santo y lo pecaminoso. Lo que está santo e lo que está pecaminoso. Eso confundió la humanidad. Nadie sabe ya qué es la verdad, qué es lo justo, lo santo, lo recto. É coisa
É coisa a confundir inteira humanidade. Tem que ver que a humanidade não está mais que está santo, nem local que está correto, nem local que está puro. Todo es una mezcla. É uma bruxação total. Naciones Unidas, em, la religión unida, política unida, economía unida. Nação Unida, merca, tur e governante nandi e mundo aqui uni, tem e Babilônia aqui. Babilonia es como la globabilonización del mundo. Globabilonización del mundo. Babilônia da maneira e globalização do mundo. E Eso não es lo que escute estamos nome bom. viendo. Estamos viendo hoy en día Globalização. esta realidad. Hoje em dia, essa aqui está nossa realidade. Un sistema globalizado donde todo es mezclado. Sistema globalizante caminha turcos da mesclar. Religión, política, economía, Religião, e política e economia. Tudo está mesclar. todo muy espiritual, muy con toque religioso, Turcos, tigre espiritual, que diz touch de algo religioso. pero con mucho engaño, mucha mentira, mucha injusticia, mucho pecado. Roupa mentira, roupa picar, roupa injustiça. En el versículo 4 dice Dios a ese mundo, en esa realidad, lo siguiente. Em versículo 4, Deus te avisa, na e mundo e na ere me atende outro voz for de cielo te avisa, sali for de jay, mi pueblo, para não participar de su picana e para não receber de su plaga. Exacto. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dos cosas, pecados y plagas. Duas coisas, sali for de e pueblo e para não participar de su picana ni de su plaga. Plaga e picar. Aquí hay mucha luz, lo que vamos a ver ahora. Lo qual nós também waka word que tem roupa luz dentro. Número uno, Dios dice que su pueblo debe salir de Babilonia. Número 1. Deus te avisa que su pueblo mister sali for de Babilônia. Lo que es que mucho del pueblo de Dios todavía está en Babilonia. Lo que está verdade que o golpe, isso significa que o golpe que está o pueblo de Deus está de Babilônia. Número dos, no Número 2. debemos participar de los pecados de Babilonia. Número 2. Nós não mister participar de picana de Babilônia. Eso significa que Babilonia vive en pecado. Significa que Babilônia está viva de picar. ¿Y qué es pecado según la Biblia? O que está picar segundo a Bíblia? Primera de Juan 3, versículo 4, Romeu 3, versículo 4. dice que pecado es transgresión de la ley. Avisa que picar está transgressão de lei. Oh, Babilonia vive en transgresión de la lei de Dios. Isso significa que Babilônia está vivendo de transgressão de lei de Deus, faltando com a lei de Deus. Recuerden qué mandamiento casi toda Babilonia está
transgrediendo? Vosotros sacam mandamento, mandamento que o intermundo e Babilônia está transgredindo de Deus. Segundo mandamiento, no tener ídolos ni imágenes. É de dois mandamentos, não tem, não, bom, não me sete nem ídolo, nem imagem, não, for de cielo. Cuarto mandamiento, guardar el sábado. É de quatro, guarda e sábado. Séptimo y último día de la semana, É de sete e último dia de semana. que Dios ha puesto santificación, bendición y reposo. Deus abuta santificação, bendição e sossego. Pero Babilonia vive guardando el domingo, primer día de la semana. Pero Babilônia está vivando, guardando e promedia de semana, qual já domingo. El día del sol, el antiguo día del sol pagano, É dia de solo, é dia viejo de história antigo, é dia de solo, é dia de pagano, sin, sin santificación, sin reposo divino. sem santificação, sem sossego divino e sem adoração divina. Es por eso que hay un mensaje de los tres ángeles al mundo entero. Esse é a mensagem de três ángeles aqui tem para o inteiro mundo. Recuerden, en el tema anterior vimos el primer mensaje Você tocar o tema promê mensagem de Apocalipsis 14:7, de Revelação 4:7. Você tocar temer dele, a Dios, darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. teme Deus, dune honra e glória para sombra e hora de su juicio llega. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, al Creador. Adorar es un cuasi shelitera, la magnan y fuente nan de agua, cualta Señor nos Dios. Dios quien como Creador hizo todo en 6 días y en el séptimo día descansó. Dios como nos creador hace turcos de 6 días y de 7 días la sociedad. Y ahora leemos en el mensaje de que salid de ella, pueblo mío. Ahora nuestras iglesias den el mensaje, sali for de Edén, pueblo de mí, Porque Dios quiere que todos los habitantes de Babilonia, de todas las naciones del mundo, escuchen este mensaje divino de advertencia para sombra Dios que para tur gente ron del mundo escuche el mensaje aquí de advertencia y de y de amor, de amor. volver al verdadero Dios creador del cielo y de la Bin, tierra. binibek na el verdadero Dios, creador de cielo y tierra. Volver a la adoración. Volve back na adoración. Dejar la mezcla babilónica atrás de confusión. Lagan, lagando e confusión, e bruación de Babilonia e atrás. Volver a los mandamientos de Dios con el santo sábado. Vai back na el mandamento nan de Dios, cual está el santo sábado también. Salir de la confusión babilónica, de la embriaguez, de la borrachera espiritual. Saliendo for de e bruación e de Babilonia, e borrachería e espiritual, Salir de mental. la confusión espiritual Sali for de confusión espiritual e. y volver a Dios.
vuelve cerca de Dios. Y esto es lo que dice, no recibáis parte de sus plagas. Y sí, te avisa, para sali, para no recibir parte de su plaga. ¿No? Porque sobre Babilonia caerán las 7 postreras plagas. Pa sombra arriba Babilonia, e siete copa ng die plaga ng lugar do derrama. Que ustedes pueden encontrar en Apocalipsis 16. Hubo una pureza de Revelación 16. Pero Dios en su gran amor y misericordia advierte al mundo entero de estas cosas, Dios con un amor asina eterno para conosca, advirtiéndonos tur por para die que costan cada ser aquí. humano pueda tomar su decisión libremente, con el libre albedrío y salir de Babilonia. Cada ser humano por tomar su decisión libremente de salir fuera de Babilonia. Porque dice el versículo 5, porque sus pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de eso. Passo uma maneira tabisa, de versículo 5. Passou uma supicana amontona, chega até na cielo, e Deus acorda su iniquidade. Não. Saben, Dios no va a permitir que caigan las plagas antes que todo el mundo sea advertido. Deus não vai permitir que algum plaga cai, prometo inteiro o mundo aguardo advertir. Porque Dios ama a los seres humanos, a sus criaturas, y Él quiere que sean advertidos y tomen su decisión. Passou uma Deus estima su una e su criação, para assim para não porta advertir, de lo qual não custa bem bem. Assim Tú não y é por yo salva, não. debemos, tú y yo debemos ser entre aquellos que llevan el poderoso mensaje de los 3 ángeles. Amigo, me seta den esnan, kutabay hiba, e mensahe aqui poderoso na unitor. Para que muchas personas puedan entender y salir de Babilonia. Assim na hope viene por compreender e não por salir fora de Babilônia. Ahora, ¿qué es Babilonia? Kiko tour ta Babilônia. En Apocalipsis 16, versículo 13, encontramos quién compone Babilonia. De Revelación 16, versículo quanto dijo? 13. 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia 3 espíritus inmundos a manera de ranas. E minha mira ta sali fora de boca de dragão, e fora de boca de bestia, e fora de boca de profeta falso, três espírito impuro maneira dori. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pasombra nanda espírito nandi demônio nan, kuta hasi milagre nan, kuta sali vai cerca e reina de inteiro mundo para reunir nan para a guerra de e grande dia de Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Versículo 16 te mostra camina ela reunir nan tur junto na el lugar kuna lenga hebreo llama Armagedón. La gran batalla final donde el demonio, los demonios con
Los ángeles caídos, espíritus inmundos, E gran batalha, rehunden la humanidad. e gran batalha final, camina e angelan ku akai e demônio na e espírito malo na turlo guardo uni para brincar contra de Deus. Tres actores, dragón, bestia y falso profeta. Três actores tendem e parte aqui. Dragão, que dijo dragão, que Bestia el y falso profeta. bestia, ya, el segundo era dragão e bestia e falso profeta, não. Y de la boca de los tres salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. E for de boca de nan três, tá sali espírito nan imundo e Y demônio nan. espíritus de demonios. Sim, Em, demônio nan espírito nan imundo. estas tres instituciones, esos tres poderes, son netamente espiritistas E três poder nan tá netamente espiritismo. y están los tres dominados por los espíritus de los ángeles caídos, de los demonios. E nan tur três tá guardo dominar dor de e angelan ku akai, dor de e demônio nan e. Y los tres conforman Babilonia. E nan três tá forma, nan tá conforma Babilônia. Eso sabemos gracias al versículo 19, Esse não sabe, danke no versículo 19. porque cuando pierden la gran batalla del Armagedón, se desintegran en tres partes. Ora que não perde a gran batalha de Armagedón e los splits de en tres partes. La gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Mm. E a gran stad e nação Acai, sorry, e a gran stad as splits de en tres partes, e a stad nan de e nação nan Acai, e a gran Babilônia aguardo recordar delante de Deus para dar a copa de e vinha de sua fúria ardiente. Um, un momentito, Mm. corto, perdón. Leí demasiado, ok. Hasta aquí tengo que llegar, creo. Y el gran stad a split en tres partes. Y está también nacional acá. Ya. Perdón, queridos hermanos, aquí estoy de vuelta. Sorry, me da una Em, bimba. Vemos entonces una triple constelación babilónica del fin. No está mira, ahora un Babilonia con aguardo de splits en tres partes, ¿no? Bestia, falso profeta. Bestia, falso profeta. Y dos no eso me atiende, falta más. Suena Y muy mal, demonio, ¿no? ¿no? Suena muy mal. Muy mal. Muy, muy, muy mal. Dragón, sabemos, es símbolo del diablo. No saco dragão está símbolo de diabo. Sabemos de Apocalipsis 12, versículo 9. Esse aí nos pode aqui em Revelação 2, versículo 9. Sabemos que la bestia es símbolo en Apocalipsis 13 del sistema del Vaticano romano, papal.
No saco, bestia te simboliza el sistema papal, y si nos puede ser de Revelación 3. Sabemos que el falso profeta, también Apocalipsis 13 y Apocalipsis 19, es símbolo de Estados Unidos, protestantismo apóstata. Uhum. Maneira no saco parte de ay, pastor, perdóname, es que se me quitó la concentración. ¿Puede decir lo último? El falso profeta, sabemos que No según saco Apocalipsis 13 y 19, es símbolo de Estados Unidos como protestantismo apóstata. no sa, porque se me olvida cuando quiero empezar a decirlo. Ok, no saco profeta falso está representado, está significando el falso protestantismo de, De Estados ah, Unidos. de merca kuta den apostasia. Dus a iglesia protestante kuta de merca den apostasia. ¿Cuál está el profeta falso? Y en Apocalipsis 17, en el versículo 5, nos habla de la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y nos habla también de las abominaciones de la tierra. En Revelación 17, versículo 5, este papel conoce de Gran Babilonia, y mama de prostituta nan, y de abominación de tierra. Madre y sus hijas que han caído en el mismo error de la fornicación apocalíptica. Dus mama y su yunan, ku akai, turden fornicación de enemigo, de su mentira. Y de las abominaciones de la tierra. Y de abominación de tierra. Muy interesante. Babilonia está compuesta por tres poderes. Babilonia, obvio interesante, Babilonia está consistido de tres poderes. En el tiempo del fin. Den el tiempo de fin. Los tres son profundamente religiosos. El tres está profundamente religioso. La bestia, una institución, el Vaticano, Bestia, una institución del Vaticano, y una religión, catolicismo. y de dos está religión, que consiste de religión de católico, ¿no? Catolicismo. Luego tenemos falso profeta, es una institución, Estados Unidos. Después de ese, nos tiene falso profeta, ¿no? Que es institución de merca Y religión, protestante, también está una protestante, religión apóstata. protestante, una religión protestante, tanto apóstata, de apostasía. Y Iglesia tenemos, protestante de apostasía, ya. y tenemos el dragón. Y ahora y no está llegando a dragón. Dragón tiene que ser también una institución y representar una religión. El dragón también está una institución que representa una religión. Una institución que engloba a todas las naciones de la tierra Una institución que globaliza inter y nación entera y cuyo símbolo es el dragón. y con un símbolo está el símbolo de dragón. La institución que une todas las naciones de la tierra es la Organización de las Naciones Unidas. E institución que está reunir todas las naciones del mundo está la institución de merca. De las Naciones Unidas, no América. Sorry, de Nationen Unida, dus EU-landen.
¿Y Naciones cuál, Unidas, y sí. cuál es el símbolo de su religión? ¿Qué religión representa? El dragón. ¿Cuál está el símbolo de su religión? De esta cuál religión el dragón está representa? Paganismo. Paganismo. Así que tenemos en la Babilonia del tiempo del fin cristianismo y paganismo unidos. Así no tanto que del tiempo de fin nos lo va a tener el cristianismo y el paganismo unidos Confusión total. de una confusión total. Pero de todos ellos sale de su boca lo que los une, espiritismo. Y fuera de toda su boca, tal lo cual lo sale, lo cual está uninan también espiritismo Inmortalidad del alma. e inmortalidad de alma. Él une a todas las religiones del mundo. Esta une toda religión del mundo. La creencia de que cuando morimos, no morimos, seguimos vivos. El uni, eres un mic open, por hacer please. Esta La, uni, tu nación del mundo, ¿sí? esas tres religiones Ujú. creen que cuando morimos, no morimos, sino seguimos vivos. Una mentira, na. Por ejemplo, tres naciones aquí queremos un cosco. Ahora nos muri, nos nota muri, si nos pasa para otra vida. Es la primera mentira de Satanás a la humanidad en el jardín del Edén. Esa que te promete mentira de Satanás para la humanidad, for de den hof de Eden. Catolicismo, protestantismo apóstata, paganismo. Catolicismo, protestantismo, apóstata y catolicismo Y paganismo. y paganismo. Todos Also. creen y predican espiritismo. Tú te quiere y te predica espiritismo. Por eso se unen en alianza babilónica. Esa es la unidad en alianza babilónica. Y las tres instituciones guardan no el sábado, sino el domingo. E tu instituição aí, na nota guarda sábado, se não nota guarda já domingo. Catolicismo, protestantismo apóstata y paganismo. Catolicismo, protestantismo, apóstata y catolicismo. Y Y paganismo. todos el día pagano del sol. Y turta adora el día pagano de solo. Elena G. White habla de que esos son los dos errores capitales que unen al mundo, a Babilonia. Zuster vai te papia, e dos picanan capitalicismo e ikuta uni Babilonia. Of uni El ironia domingo, confusión el domingo y el inmortal. Ya domingo y inmortalidad. Ahora entendemos mejor. Salid de ella, pueblo mío. Ahora nos podemos comprender que más mío sale fuera de confusión el pueblo de mí. Tres mensajes angelicales para Babilonia. Tres mensajes, tres mensajes angelical fuera de para el pueblo de Babilonia. Y Babilonia consiste en tres partes. Y Babilonia está consistida en tres partes. Salid del catolicismo. Sale fuera del catolicismo. Salid del protestantismo apóstata. Sale fuera del protestantismo apóstata. Salid del paganismo. Sale fuera del paganismo. Vuelvan al Dios creador de los cielos y de la tierra. Volve back na Dios de creador, nos Dios creador de cielo y tierra. A sus santos mandamientos y al santo sábado. Na su santo mandamento na su santo sábado.
a la verdadera adoración, na e verdadeiro adoração, a la verdadera enseñanza del estado de los muertos. bijvoorbeeld, na e verdadeiro vamos ver, enseñanza en el papiamento se dice volver back na e sinyansa nan de e verdadeiro Deus. Si morimos, vamos a la tumba, pero cuando viene Jesús, nos resucita a vida eterna. Se nós morir, nós está by den graf, pero ora Cristo viene, nós vamos morir em Cristo Jesus, e tal em vida eterna com ele. Esto es salir de la confusión babilónica, de la embriaguez. Essa que está sali fora de confusão de Babilônia, fora de borracheria aí. Y así muchos de los hijos de Dios están en este momento todavía en Babilonia. E assim está com o hope de ayuda de Deus, no momento aqui está em Babilônia. Mucho del pueblo de Dios todavía está en el catolicismo, en el protestantismo apóstata y en el paganismo. Hope de pueblo de Deus ainda está de catolicismo, ainda está de protestantismo, ainda está de parte de pecado, de En picar, el paganismo, sí. paganismo. Y nosotros estamos llamados a hacerles el llamado para que salgan E nós está guardo chamar para nós sair. y para que se unan a las filas de la verdadera adoración del remanente de Dios. E para nós unir em fila em verdadeiro adoração de nosso Deus, nosso Criador. Y entonces tendremos la protección Ora que nos lute e proteção de Deus. Amén. Que Dios les Amém. bendiga. Y en el siguiente tema vamos a ver el tercer mensaje angelical. Que Deus por bendicionar vosso e seguinte tema nós lo vamos a e terceiro mensagem é de três mensagens qual tá e mensagem de três ángeles. De nosso Les, próximo in- tema. les invito que hagamos una pequeña oración para terminar. Então, evitar vosso passar nos por assim, uma oração cortico para nos por ser. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Tata Santo, nos quero agradecido por a palavra. Por favor, bendícenos con este conocimiento. Por favor, bendicionar-nos com o conhecimento aqui. Que muchas personas puedan salir de Babilonia, Com hope persona não por sair fora de Babilônia. de las instituciones caídas, Fora de toda instituição não cair aí. que viven en transgresión de la ley Que viva de transgressão de lei, y en espiritismo. de espiritismo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nós adoramos danke, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que nós vamos passamos por a secção. Muitas graças, pastor. Usted me contestou ahorita una pregunta que yo tengo todas las semanas preguntando en el Zoom. ¿Cuándo es que Dios nos proteja? ¿Si quedamos o salimos? Entonces usted me lo acaba de contestar. Muchas gracias. Pero me acaba de vice pastora voy interesante aqui me tacana que pergunta com me aí de visita me vaca densima aqui de Zoom agora me tem que naquele momento nós está em proteção. Ora nos queda ora não sali. Um, agora que nós vamos passar back then é segundo é parte de pergunta não que o manco tem observação ou pergunta não para pastor
lo cual nos pasa arriba Y, etcétera. Sí, con mucho gusto podemos responder algunas preguntas. Sí. Ni pastora bisa ko, ya, puntra numa, pues ito contestana. Mi pregunta, hermana, لا بدأ عيد دلوقتي فاهم طب é parte de bebimento de vinha. Mi pregunta es esta, porque el versículo dice que aún hay hijos de Dios en Babilonia, en medio de Babilonia. Am, no, no dice, no, perdóname, no dice aún hay, dice hay mm, hijos del pueblo de Dios en Babilonia. Entonces, este versículo, mi pregunta sobre este versículo es, ¿podría ser que como estamos ahora en la iglesia verdadera de Cristo, estamos estudiando la palabra de Dios, pero que quedándonos en, porque hay dos cosas que Dios dice, sal para no participar en sus pecados y sal para que las plagas no te toquen. Puede ser también que entre todas las cosas que ese versículo también significa, puede también significar que si nos quedamos en los, ¿cómo se dice? Está tan grande, en las ciudades grandes, podemos participar también de una de esas plagas, de una de esas copas, de esas 7 copas. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que el tema es mucho más amplio, Mm, ya. Pensé eso pero también. voy a responder. Mm, Vaya traduciendo. ok. Bom, pastora Bisa, danke pela pergunta. Eigenlijk het tema está muito mais amplo de lo qual como apresentei-lhe, pero me também contestei a pergunta aqui toch. Salir de Babilonia significa no solo salir de un falso sistema de adoración, Sali for de Babilônia, não tá solamente significa o sali for de sistema de adoração. también significa salir de las grandes ciudades, porque Babilonia es la gran ciudad, Ja, pasoma também, significa sali for de Babilônia, pasoma Babilônia te representa a gran ciudad, não. pero también no solo significa salir de las grandes ciudades, también significa salir del sistema. Também significa o sali for de sistema. Por eso dice que Babilonia prohibirá comprar y vender. ¿Recuerdan? Pasoma tabisa, usando corda, profecia tabisa, quello proibimos de compra e vende. Debemos estar fuera de las grandes ciudades, en el campo, ser independientes del sistema. Pasoma, nos meserta pa fodi estat nan den campo, independiente de esse sistema que tem den Babilônia. Amém. Graças. Cultivar nuestros propios alimentos, tener nuestra propia agua para que no nos puedan prohibir comprar y vender. Para nós por ti, nos próprio comida, nos próprio água, assim não por obrigar-nos, proibir-nos de comprar ou vender. Así que salir de Babilonia tiene una componente espiritual y una componente práctica. Sali for de Babilônia tem componente espiritual com ele e componente prático com ele. Así es. Graças.
Muchas gracias por eso, porque aún si sales de Babilonia físicamente y mentalmente quedas allá, es lo mismo estar viviendo en las afueras, pero teniendo el sistema babilónico aún presente. Entonces hay que eliminarlo acá y de todo nuestro sistema. Exacto, ¿Cómo se dice? El comfort zone que tenemos, que vivimos adentro. exacto. Por eso también la mezcla de lo puro y lo impuro. Tenemos nosotros que salir de esa mezcla y solo estar ya con lo justo, santo, bueno. Yeah. Mas sombra, tu inteiro ecosistema tem que sair fora de nós. Você tem uma mescla entre mentira e porção de verdade. Nós temos que sair completamente, tá inteiramente independente de esse sistema aí para fim de tempo. Ujú. Yeah. Tem mais pergunta? Sí, buenas noches, pastor. Mucho Buenas gusto en noches. saludarle. Gracias. Tengo una pregunta. No sé cómo decirlo, pero yo hace tiempos estoy buscando forma de salir más bien de este país, ya que nos encontramos en el centro de toda esta situación. Donde Alba, usted Eva, vive para allá mim tu en traduzir. Álvaro, Bolivia. também tu traduzir. Oh, sorry. Yeah. Mi não sa eigenlijk precies como me dice e pergunta aqui, pero me tem hobby tempo tá aqui no compa me sali for de den e país aqui. En Bolivia, donde usted vive, hay posibilidad que, digamos, personas de Europa podrían ir a vivir allá. ¿Usted está viviendo en un lugar fuera de la ciudad? Nosotros estamos preparando un lugar fuera de la ciudad, en el campo. Puedo traducir? Hermana habla Alba apuntra pastor. Pastor Bolívia camina bota bibe nang tambe boso nang ta base ta bibando pa for di den estat nang tem possibilidade curumanan di Europa por bini e nang reuni yuda boso. Ya, usted contesta ahora. Sí, yo pienso que Europa es un mal lugar para la crisis final. Igual Estados Unidos es un mal lugar para la crisis final, pienso yo. A mim tu pensa, sim, não está bezig, que sei, mim tu pensa personalmente que Europa, anto com merca, te dos plaatsen die mais malo, que o porta biba den tempo final. Então, eu pensa assim, Sabemos que la crisis de la ley dominical va a estar en todo el mundo, não saco é crisis é de lei dominical vai estar rond mundo, pero pienso que hay lugares donde quizás va a ser más fácil y otros más difícil. pero se me te quer seriamente que te lugar não que lo vai estar mais difícil que o outro. Europa es muy controlado, sumamente controlado todo. Europa, yo siempre he dicho eso cuando hablo con los hermanos. Europa no es un lugar para quedarse porque es muy controlado. Pasó de visa Europa es un lugar muy controlado. Entonces, uma visa me está di a minha opinião é, sempre me dizendo, aqui na for na Holanda, tá roupa controlar, turbo movição não tá controlar, tur costa controlar. E weliswaar que não tem que sair para medo, sino tem que sair para e obediencia a Dios, anto pabuasi eta rea de Cristo alsnog, pero ese no ta quita ku el lugar ng país ng den Europa ta país ng hobi controla. Yo he dicho que um, sí Dios nos dice para salir, pero no es para miedo que salgamos. Al decir que estos países son muy controlados, es algo muy cierto. Va a ser mucho más difícil pasarlo aquí
en medio de ese controlamiento ya que Europa tiene en sí mismo. Ellos saben todo tuyo, toda tu movilización, todo lo que haces, lo que vistes, lo que comes, lo que ves en internet. Son muy controlados. Exacto. Uno es el control, el sistema de control. Dos, la economía digitalizada es muy avanzado en Europa. El de dos está economía digitalizada, que está muy avanzada en Europa. Y en Europa tenemos crisis de potencial ahora con Rusia. Den Europa tem agora que crisis, maneira agora que também, ja, outra escuta de rumores de guerra com Rússia, etc. Y Europa tiene una crisis muy grande de migración de personas del mundo islámicos hacia Europa. Den Europa tem hopi também, hopi imigração, tem problema grande de imigração voor die personen dan kuta islamitische afkomst, ja, devido de guerra que tem também, dan tá bij outro país, dan dus tem problema hopi grande de esse também. Y eso no combina el Islam con el cristianismo, no combina. Entonces, aí também tem ponto para sombra. Islam com cristianismo não está combinando com o outro. Também está algo Históricamente, babilônico. históricamente siempre estaban en guerra más de 1000 años. Historicamente, sempre não estava de guerra, mas com Milán. Y yo pienso que muy pronto volvemos a esos escenarios de Edad Media. A mim pensa que houve pronto nós lo vai back de escenário na de Idade Média. História não a Entonces, passa. Acaba. otro problema es Europa es muy poblado. Tú siempre estás cerca de la ciudad. Ja, e outro ponto tá também que a Europa tá hopi poblar, riba outro, e sempre lo botar cerca de, vivando muito cerca de cidade. Es por eso que yo pienso que otro lugar es mejor, tiene ventajas. Esse a mim pensa que outro lugar tá maminho, lo vai ter, lo tem mais ventaja para esse. Pero nunca hay que olvidar que Dios, obviamente, nos puede cuidar ahí donde estamos. Pero nós não tem que olvidar assim que Deus não por cuida nós, caminha nós, tá? Deus tá cuida nós, caminha botar. Hay que salir al campo, aunque estás en Holanda. Vou ter que também sair, vai campo, sim, aunque como vive no Holanda, Holanda também tem seu campo, porque Agricultura, Holanda un também poco tem seu campo. huerta, agricultura, huerta, agua. Ujú. Haciendo, vivando una vida de agricultura, de plantación, cultivación, agua, buscando un lugar, pero ¿dónde, pastor? Porque yo he buscado, en Holanda en sí no hay nada. La única Difícil. es por el Alfen, por Bélgica, por los cerros ahí de Bélgica, ¿cómo se dice? Los Ya. alpinos. Ujú. Sí, Las por montañas. ahí, ya, por Mm, ahí hay terrenos que son, ¿cómo se dice? Autónomos, porque al adquirir esos terrenos, el gobierno no los puede pisar. Entonces, ahí hay otras reglas, que ujú, uno sí puede tener su propio terreno, exacta, etcétera, etcétera. Pero hay otro problema, es que esos terrenos no se venden a cualquiera, mm. ¿ya? Ya, tienes Hay que que, orar ya, mucho. hay Hay que que orar orar mucho, mucho y ya. Dios guía a cada persona y a cada familia individualmente. Y tengo así, obvio, oración, pues Dios te guía cada familia, cada rumán individualmente en el proceso aquí. Sí, porque hoy en día, en el tiempo del fin, ya no hay, como en la Edad Media, Estados Unidos para huir.
De tiempo, eso está muy bueno. De tiempo aquí, no tem mais maneira a passa de história anterior que por corre vai esconde merca para ter liberdade de religião. De tempo final aqui não tem mais. Ahora todo el mundo es Babilonia. Ya no hay dónde huir. Agora que tudo inteiro mundo está Babilônia, então não tem caminho para Boito. Pero hay lugares más favorables y hay lugares, creo yo, más complicados. Tem lugar mais favorável, tem lugar mais favorável, mas meu equipar que nós por viva de viva riba de. Por eso hay que orar y pedir a Dios y buscar, buscar. Esse nós tem coragem, operação, pedir Deus e busca bom. Ya, Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Y gracias. de parte de mi mamá, mucha salud para usted también. Muchas gracias. Y también, queridos hermanos, estoy viendo que lamentablemente tengo que despedirme, pero nos volveremos a ver en un cercano futuro. Si hay alguna pregunta, anótenla y lo podemos ver en el siguiente. Se você tem alguma pergunta na esquina, nós de seguinte parte que o pastor vai apresentar, lo vou puntra na hora e dinche, pero já, devia hora vai, quase vai na 10 para nos vencer. Amén. Muchas Amén. gracias. Feliz sábado y bendiciones a todos ustedes. Gracias, pastor. A usted también. Sí, Gracias. gracias. Muchas Dios le gracias, bendiga. pastor. Feliz Chao. sábado. Sí, de bien. Chao. Gracias. Chao. Não, Javier. Não, feliz noite, Romana. Passa duche sábado de manhã, dormir duche, tempo manhã com Deus o poder. Guarda vos, ¿no? Ja, e nós está guarda vosso na land van Noorwijk onder Bertha, caminho amanhã, pastor Sebastian, vou apresentar e prometemos de sua série titular travestido Y de profecía. Espírito de Profecia. Ja. Doei doei, minha irmã. Feliz sábado, Jennifer.